Buenas tardes, hermanos. En esta hora doy gracias a Dios por esta oportunidad que se nos brinda de hablar de la palabra de Dios, que es viva y eficaz en nuestras vidas. En esta hora yo quiero deletrearles una alabanza que se llama Ya no soy esclavo del temor. Y dice así: me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huye el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y esta alabanza, hermanos, nos indica que nosotros somos libres, porque Dios nos libertó. Recordemos el pueblo de Israel, hermanos, cuando fue libertado del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel fue oprimido por Egipto, y Dios vio la aflicción de ellos y buscó un libertador. Conocemos el libro de Éxodo y sabemos quién fue ese hombre elegido para libertar al pueblo de Israel. Moisés tenía miedo de enfrentarse al faraón. Moisés le dijo a Dios que él era tardo para hablar, pero Dios le dijo que tenía que hacerlo y que él buscaría a otra persona para que pudiera hablar con el faraón de lo que Dios hablaba con Moisés. Y ese hombre fue Aarón. Nosotros debemos de estar confiados en las cosas de Dios. El pueblo de Israel fue oprimido, fue esclavizado por mucho tiempo, pero Dios le dijo a Moisés que los llevaría a la tierra de Canaán, a donde había abundante alimento. Moisés quería hacer las cosas como Dios le había mandado hacer. En un momento se rehusó, pero después tomó el llamamiento para libertar al pueblo. Tenía temor de ir con el faraón porque sabía que no iba a libertar al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo que le hablara de ese Dios, que le hablara del gran yo soy, y que él haría que dejara libre al pueblo de Israel, porque sabía que no era tan fácil. El faraón no los iba a dejar libres tan fácilmente. Dios le dijo que él los iba a libertar de esa esclavitud. Y Dios quería llevar al desierto al pueblo de Israel para que lo adoraran, para que lo alabaran, para agradecer esa libertad que Él les había dado. Y cuando ellos se ven libres de la opresión de Egipto, a mí me gustó mucho un versículo donde Moisés y María empiezan a adorar a Dios. Y se encuentra en Éxodo 15, del 1 al 4. Y me gustaría leérselos porque es hermoso lo que Moisés y María hacen. Dice: entonces Moisés y los israelitas cantaron en honor de Dios este himno. Voy a cantar en honor de mi Dios, pues ha tenido una gran victoria.
hundió en el mar caballos y jinetes. Yo le dedico este himno porque Él me da fuerza y me salva. Él es mi Dios, por eso lo alabo. Él es el Dios de mi Padre, por eso lo adoro. Mi Dios es el Dios de Israel. Mi Dios es un gran guerrero. Hundió en el mar los carros egipcios, el ejército entero del rey. Mi Dios ahogó en el mar de los juncos a los mejores oficiales de Egipto. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea el temor que nosotros tengamos, pero nosotros tenemos un gran Dios. Y así como Moisés y María, su hermana, lo alabaron, danzaron, así nosotros debemos hacer lo mismo en medio de la adversidad. Alabarlo, adorarlo, honrarlo y servirlo. Nosotros estamos en un tiempo donde podemos decir: Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por la vida, gracias por la salud, porque muchas veces somos oprimidos por la enfermedad. Somos esclavos de la enfermedad y nosotros nos hacemos esclavos. No vemos hacia atrás qué es lo que hizo Dios con ese pueblo de Israel. Nosotros ahora pertenecemos a ese pueblo de Israel y no tenemos por qué dudar de esa eficacia de Dios, esa realidad de que Dios sana, de que Dios liberta. Muchas cosas nos enfrentan en este mundo, pero cuando Dios nos elige y nos saca del mundo, porque para nosotros Egipto es el mundo, entonces Dios nos rescata de ese mundo y nos enseña cuáles son las cosas hermosas que vamos a pasar en su presencia. Nos liberta de la esclavitud del mundo, nos quita las vendas de los ojos para ver lo que Él nos da, nos ofrece. Hoy ya no somos esclavos del temor. Muchas veces el no tener dinero, el no tener trabajo, el no tener alimentos, el estar enfermos y muchas otras cosas más nos hacen esclavos del miedo, del temor. Pero no recurrimos a ese Dios que libertó al pueblo de Israel. No podemos decir somos hijos de Dios cuando no estamos creyendo completamente en lo que Él va a hacer con nosotros. Cuando Él nos eligió como hijos, como su pueblo, nosotros gozamos de esa leche, de esa miel que Él nos ofreció al llevarnos a Canaán. ¿Y a dónde estamos? En la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera de Cristo. La palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros a creer que Él es un Dios de verdad, un Dios de promesas, un Dios que lo que promete lo cumple. Somos testimonio y debemos de ser testimonio de Dios. No podemos ser esclavos del temor, no podemos ser esclavos del dolor. Somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Somos libres porque Él nos hizo libres de esa esclavitud. Hoy podemos honrarlo, adorarlo y alabarlo. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque Él me da fuerzas para seguir adelante. Él nos da fuerzas para seguir adelante y predicar de su palabra, hablar de lo que hizo con el pueblo de Israel, hablar de lo que hizo con sus hijos. Cómo protegió al pueblo de Israel de los egipcios, cómo cruzaron el mar. A nosotros también nos hizo cruzar un mar.
y llegamos a la tierra prometida. Ahora hay que atesorarlo. Ahora hay que adorarlo, hay que amarlo, hay que levantar un altar en nuestro corazón y vivir solo para Él. No importa las dificultades que tú estés pasando. Pero hoy es el momento en que debemos de levantarnos y decir, tengo un Dios que nos liberta. Tengo un Dios que me ha dado fuerzas para seguir. Y ese Dios se llama Yo Soy, el que soy. Lo conocemos como Jehová de los ejércitos, como Yahweh. Y eso tenemos que agradecer por esa libertad que nos ha dado. Porque podemos hablar de su palabra, podemos decir, soy libre y libre para adorarlo. No debo de tener miedo. Fuimos sacados del pueblo de Egipto, hermanos. Y yo quiero que ustedes puedan encontrar en Él esa paz, esa tranquilidad, ese amor que hay en Él para con nosotros. Ya no somos esclavos del temor, porque somos hijos de Dios. Y yo dedico esta al Dios eterno. Y que cualquiera que vea este video, que no conozca de Dios, o que no haya escudriñado las Escrituras, que vea, que escudriñe cada palabra y que vea qué es lo que puede hacer por nosotros. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios de amor, que cuando ve nuestra aflicción nos socorre, que cuando ve nuestra aflicción está al pendiente de nosotros. Yo quiero dejar esta enseñanza, hermanos, esta palabra en el corazón de cada uno de ustedes, para que nosotros podamos atesorarla, para que nosotros podamos hablar de esa palabra. Y este es el momento en el que nosotros debemos abrir nuestros labios y decir, hay un libertador. Y ese libertador es Cristo, y que los espera con los brazos abiertos, que Él está esperándote a ti y a mí para que nosotros digamos somos libres. Damos gracias a Dios por este momento, hermanos. Y termino con una oración. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este momento, Señor, por lo que tú nos has dado, por esa libertad que tú nos ofreces día a día, porque podemos caminar, Señor, porque tenemos todo lo necesario y sobre todo, Señor, tenemos de tu presencia, de tu amor y de tu favor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea la honra y la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.